Bien, entonces vamos a invitar ahora al doctor Rodrigo Córdoba Rojas. El doctor Córdoba es el jefe del Departamento de Psiquiatría de la Universidad del Rosario y director general del Centro de Investigaciones del Sistema Nervioso. Es expresidente y miembro actual de las juntas directivas de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y la Asociación de Psiquiatría de América Latina. También fue presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas y autor de múltiples publicaciones en este sentido. Con él nos vamos a referir a una aproximación al fenómeno del suicidio desde el punto de vista psiquiátrico. Doctor Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, un gusto. Estaba como entusiasta esto. Me alegra mucho estar acá, pero me alegra muchísimo más que el sector asegurador, que de alguna manera nosotros vivimos pensando en el aseguramiento, porque el sistema de salud y el funcionamiento del sistema está anclado en el aseguramiento. Me alegra mucho que se preocupen por los temas de salud mental, pero es que creo que no solo es necesario que el sector asegurador, sino que el país quizás saque de ese cajón del olvido el tema de salud mental, que ha cargado durante mucho tiempo una visión estigmática. Mi gratitud a Mario, a Milton, al doctor Botero, pues por considerar mi nombre en estas opiniones, que yo les hablaré como si estuviera en un congreso de psiquiatría. Entonces espero que no los confunda tanto para que me puedan hacer algunas preguntas sobre el final, porque quiero hablar como clínico, porque siento que esto, Nubia, pues que tiene ya unos años y un compromiso de trabajo, y ha visibilizado desde el Ministerio la salud mental, desde la pasada administración del doctor Gaviria y esta del doctor Uribe. La salud mental tiene un lugar importante en la política de salud. Quizás cuando se lanza el plan decenal, la salud mental empieza a mostrar la importancia que con ello concita. Pero en un tema tan particular como el suicidio, tiene que ir articulado a una serie de fenómenos y sucesos clínicos. El suicidio como tal no es ninguna enfermedad, a pesar que los manuales o las clasificaciones actuales quieren incluir el suicidio como una entidad clínica propia, independiente, como cualquier otra enfermedad, y los suicidios son síntomas de manifestaciones de cuadros. Y quizás aquí pongo mi primera ficha sobre la mesa. Si nosotros no somos capaces de detectar las enfermedades que traen conductas, que pueden traer conductas o suicidios consumados, seguramente estamos haciendo las cosas de manera parcial o de manera estrecha. Pero es que la salud mental empieza a convertirse en una situación de preocupación cuando nosotros vemos que el 59, para ser datos exactos, pero el 60% de las enfermedades no transmisibles son los que generan años de vida ajustados por discapacidad, es decir, compromiso de las dificultades funcionales de las personas y acortan las expectativas de vida. Y la salud mental en América Latina impacta en un 20%, 19% para ser exactos. Los trastornos mentales generan años de vida ajustados por discapacidad en América Latina. Y Colombia no es ajeno a ello. Y cuando nosotros vemos que los diferentes estudios muestran que, mal o bien contado, entre 1 de cada 4, nosotros somos el país más diagnosticados, tenemos muchos cuadros hemáticos de salud mental, cuando 1 de cada 4 o 1 de cada 10, independiente del espectro, pero tienen situaciones relacionadas con la salud mental, y lastimosamente solo 1 de cada 10 reciben atención, y si tienen 2 diagnósticos clínicos, solo 1 de cada 5, estamos quizás dejando muchas personas cargando el sufrimiento sobre sus hombros por muchas razones que yo quiero intentar contarles. Pero quizás lo primero es el estigma. Lastimosamente, ese viejo dilema cartesiano de que la mente iba por un lado y el cuerpo iba por otro ha seguido pesando. Entonces muchas personas asocian los fenómenos mentales a problemas de la voluntad. Ponga de su parte, mijo, hágale, que su merced siempre ha sido tan alegre, tú puedes echar para adelante. Pero no es que no quieran, es que no pueden, porque es como si tuviéramos dolores en los músculos, como si tuviéramos dificultades en nuestra manera de en nuestras posibilidades de movilizarnos, y esto obviamente limita, y allí están asociados los fenómenos mentales. Entonces,
Aquí vienen quizás una de esas concepciones que son importantes de tener clara en la salud, porque casi sucede como la gran definición de salud es que fuera no tener enfermedad. Esto sí marca. Entonces, se ha asociado el concepto de salud con no tener enfermedad. Y realmente es un estado mucho más integral que incluye las visiones físicas, pero sin lugar a dudas tiene que tener esta visión de que el cuerpo y la mente es una unidad, porque es que la mente es una función del cerebro. El cerebro es un órgano muy importante a mi juicio, pero así como integra los sentidos, como tengo la capacidad yo de sentir que si me queman, integrarlo aquí, eso lo hace el cerebro, o como generar el proceso del movimiento, también genera los fenómenos mentales. Y lo social, porque esta articulación entre lo físico y lo mental termina permitiéndome interactuar en el orden de lo social. Y esto no es solo la ausencia de enfermedad, sino la posibilidad de generar bienestar conmigo mismo. Y cuando nosotros pensamos en salud mental, una de esas grandes discusiones que todavía nos damos en el terreno de lo académico, en los diferentes escenarios, donde decimos dónde está el lindero de la salud mental y la psiquiatría. Y allí quizás tenemos una particularidad, hemos intentado integrar esto de una manera distinta, porque salud mental podríamos decir que es la capacidad que tiene un individuo de adaptarse a las nuevas situaciones, a las nuevas circunstancias, a lo que a todos nos llamaríamos la vida ordinaria, y todos estamos enfrentados a eso y tener la capacidad de entenderlo, de asumirlo y de ser resilientes, de reconstruirnos en ese sentido. Eso sería la visión de salud mental. Pero ahora, como Nubia lo planteaba en el marco de la visión de la política, claro, nos preocupa, por ejemplo, lo que está detrás, toda la visión universal, es decir, las personas que no tienen un trastorno, y por eso lo hemos intentado diferenciar en niveles. Cuando yo hablo de una visión universal, claro, la movilidad, la seguridad, el medio ambiente, son fenómenos que tienen que ver con la salud mental, y quizás allí tendríamos que mirar una mirada mucho más intersectorial, una perspectiva mucho más atrás. Pero sin duda, cuando nosotros somos más selectivos y más específicos, tendríamos que mirar otras situaciones. Hay personas de ultra alto riesgo, por ejemplo, que serían esas personas que tienen la potencialidad de hacer una enfermedad porque desde su desarrollo están mostrando cosas o porque tienen una carga genética importante, y quizás debería haber unos programas significativos. Y habría una perspectiva mucho más específica, que son aquellos que tienen un trastorno establecido. Y yo me referiré a ellos hoy, en el sentido de que acortar esos tiempos, tener la lucidez, la claridad de detectar esas personas que tienen mucho más riesgo por un trastorno establecido, seguramente disminuirá e impactará el riesgo suicida. Obviamente articulado a una visión donde comprometamos todos los sectores, como lo planteaba la doctora Nubia, porque esto es una tarea de los educadores y de la comunidad. La Asociación Colombiana de Psiquiatría lanzará casi como un septiembre amarillo, que el 10 de septiembre es el día del suicidio. Tenemos una campaña masiva en medios en el sentido de prevenir el suicidio, de intentar prevenir el suicidio por las tasas de crecimiento que cada vez generan más preocupación en términos de política pública en los últimos tiempos, y sobre todo impactando a personas jóvenes. Pero yo, como me entusiasmo, hermano, usted que me tiene confianza, dígame, vea, Córdoba, el tiempo se le acaba, necesitamos oír a otros. Entonces vienen las visiones de la salud mental. Entonces, esta visión de la salud mental, si ustedes se dan cuenta, este es la encuesta nacional de salud. Colombia tiene 4 diagnósticos, uno de 1993, 1997, 2004 y el 2015, que cambió de articulado. Entonces, no solo se preocupaba por identificar trastornos, sino tenía una visión mucho más integral. Entonces, cuando ustedes ven la universalidad, estaría dada en la capacidad de un sujeto de que sus experiencias propias las ponga al servicio de lo social y sea capaz de identificar y reconocer en el otro las diferencias. Y en este sentido toma
pues todos sus elementos, todo su capital social y su entorno familiar. Eso sería una visión más universal, donde confluirían todas las visiones de o cómo implemento las posibilidades de las poblaciones que no tienen un diagnóstico. Pero obviamente, ¿dónde estaría donde se pone a reto en la perspectiva la salud mental? Cuando tenemos situaciones de la vida que son mucho más dramáticas, mucho más complejas, y en qué medida tenemos el equipo psicológico para sacarlo o cómo lo promovemos de una manera adecuada. Y obviamente uno de nuestros retos grandes, que es la violencia. Bien, pero miren que las cifras no son solo preocupantes para Colombia, sino de la región. Es un número significativo de personas que tienen algún tipo de trastorno, donde, como les decía inicialmente, entre un 20 y un 25% tienen la carga de enfermedad. Años de vida ajustados por discapacidad es la medida que nosotros tomamos para esto, para ver cómo la discapacidad y cómo acortamos las expectativas de vida, y en ese sentido cada individuo tenemos. Y si vamos a ver tanto los estudios mundiales como los estudios locales, encontramos que las enfermedades mentales, neurológicas, el abuso de sustancias y los suicidios representan la mayor parte de esta carga. Entonces hay una situación que definitivamente tenemos que cerrar, un puente que estas poblaciones que muchas veces tienen estos trastornos impactan de mayor manera a situaciones que tienen mayores dificultades sociales, y es una de nuestras preocupaciones grandes. Bien, entonces, si ustedes ven, hay una gran listado de trastornos que ustedes los han visto, creo que muestran que son cifras que están ahí, que están medidas, que son el vecino los que tienen. Tal vez el reto más grande es depresión, ya hablaré, me tomaré un tiempo para hablar de depresión, lo que son los trastornos de ansiedad, esa sensación de desasosiego, de no saber qué es lo que me está sucediendo, que me produce una excitación mayor, y que si se vuelve constante, persistente, duradera y me causa disfuncionalidad, podría convertirse en un trastorno y se vuelve de manera patológica. Las depresiones chiquitas, estos pacientes que tienen ideas permanentes, constantes, que están en la cabeza, o ideas o imágenes o asociaciones, o con la duda, o con el orden, o con el riesgo de padecer enfermedades que generan disfuncionalidades. Ha habido en teatro el famoso Toc Toc, que ha tenido tanto, o el mejor imposible, una de las caracterizaciones de Nicholson. El pánico, que muchas veces se asocia a situaciones somáticas, unos cuadros clínicos, que es un poco el motivo de trabajo del centro que yo coordino, pero no es de la psicosis, y lo que se conoce como trastorno bipolar. Si ustedes ven eso, que todos creemos que a veces es de las películas o de los vecinos, tiene unas cifras estadísticas significativas. Entonces, habría aquí esa interrogación, le sobra. Quizás sería muy importante, si yo pienso en términos de trastornos, ningún sistema de salud podría pensar en ser sostenible si yo no tengo la capacidad de prevenir el desarrollo. Es decir, si no pienso en la prevención. Y quizás allí entra la gran discusión de los determinantes biológicos y los determinantes psicosociales. Entonces, por ejemplo, yo identifiqué la causa de la varicela o de la viruela, y la pude generar una vacuna y limitarlo. Hay un determinante biológico, pero también hay una serie de determinantes psicosociales importantes. Entonces, ¿cómo prevengo yo los trastornos mentales? Y quizás el reto para nosotros muchas veces termina siendo que detectar temprano e intervenir precoz es lo que cambia. Y por eso me lo planteo así, digo, si yo no, sí, claro, yo armo una política grande que pueda prevenir la depresión. ¿Quién puede discutir que la lactancia materna es un factor protector? Que el trabajo es un factor protector. Pero no es, primero no lo tenemos, y segundo no es suficiente para prevenir que alguien haga un episodio depresivo. Entonces, diría yo, quizás pensando en prevenir el suicidio, si yo soy capaz de detectar temprano que esta persona, que mi compañero de trabajo, que hace rato era muy sonriente y está más mustio, está mucho más aislado,
vive hablándome de cosas pesimistas, está mucho más susceptible, más irritable, y cada día que pasa se pone peor, y pensar que esto es una depresión no será quizás una manera de prevenir este tipo de situaciones, y eso es un poco mis argumentos hoy. Esto quizás es un mono de esos que hemos hecho para alguna presentación, pero lo quiero presentar como un poco cómo nos planteamos la ecuación que explicaría el origen de los trastornos mentales. Porque a veces oigo yo colegas que son supremamente deterministas y dicen, si es que tiene la carga genética, es inevitable. Y yo les quiero decir que quizás los grandes desarrollos de la ciencia es la epigenética. Es decir, que hay unas personas que tienen una carga genética básica, pero esas interacciones con el entorno y la manera de ser, las características de personalidad, es las que terminan generando si esa persona tiene o no tiene un trastorno mental. Es decir, quizás uno de los mayores factores de riesgo, que es el maltrato infantil, el abuso sexual temprano, el consumo de sustancias precoces, el abuso del alcohol, si en esa carga genética yo tengo unos factores protectores, muy seguramente puedo pasar de largo, sería un portador sano de esta enfermedad, porque esta ecuación se mantendría o estaría equilibrada. Pero igual yo puedo tener una carga genética baja, pero si tengo factores del entorno, factores del funcionamiento muy altos, es decir, sobrevivo al Palacio de Justicia y termino en el terremoto de Armero, muy seguramente, que se dieron cronológicamente consecuencias, seguramente la potencialidad es mucho más alta. Entonces no podemos ver de una manera estática el origen de los trastornos mentales, sino es una ecuación que tiene un constante movimiento entre el sello biológico básico, las características de personalidad del individuo y los factores del entorno social. Y eso es lo que termina trayendo este proceso. Entonces, entrando de una manera más específica en el tema del suicidio, pues descripciones de mucho tiempo, el acto de quitarse la vida, quizás algunos han hablado de los factores protectores asociados a las religiones por ser seres superiores los dueños de este sentido, pero no solo eso en la perspectiva religiosa, sino la posibilidad de que en algunas, no aquí, seguramente aquí en tiempos pasados, era considerado un delito. Por eso durante mucho tiempo las cifras de suicidio fueron escondidas, porque las familias ocultaban, aún las comunidades religiosas consideraban que estas personas no podían tener los ceremoniales tradicionales, y son situaciones que en el suicidio van cambiando los riesgos de acuerdo a los grupos etarios, de acuerdo al sexo, y en fin, una serie de datos que se los quiero comentar hoy. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es la segunda causa de muerte en una población de adultos jóvenes, entre 15 y 30 años, quizás con particularidades. Hace poco tenía yo una de estas discusiones y hay crecimiento de tasas en suicidio de un 10% en chicos menores, y me preguntaban y me decían, ¿y usted por qué cree que han aumentado las tasas de prevalencia de suicidio en chicos entre 9 y 12 años? Entonces, en realidad, cargas de cambio biológico, situaciones, no sé, yo a veces pienso que quizás a lo mejor por aquí un chico de 9 o 10 años tiene acceso a una cantidad de información que no la logra digerir. Pero el año antepasado, la organización, ¿cómo lo considerará un problema de política pública? Lo declaró el tema de la salud, es decir, hay como el Día Mundial de la Salud, y tienen un tema, en su momento fue el polio y cualquiera de estas entidades clínicas. 800,000 personas mueren porque se quitan la vida, es decir, una cifra significativa en el mundo. Y quizás aquí viene uno de esos cambios y unas visiones distintas sobre la visión del suicidio. Todo el mundo decía, no todo el mundo, algunos decían, es que las tasas de suicidio más altas están en Suecia o están en Finlandia, porque es que por allá se aburren mucho, no tienen nada que hacer.
o el frío, no sé qué explicar. Y realmente no es así. 3 de cada 4 de los suicidios se dan en países en vías de desarrollo, en países que no tienen un desarrollo significativo. Es decir, es un reto común, es un reto en el que tenemos que enfrentar. No es solo la visión puramente existencial, así como el estudiante de Praga que hace una lucha por sus ideas hace unos años. No, es una entidad clínica, es una enfermedad que es el síntoma de una enfermedad que debe y requiere una atención especial. Pero si ustedes se dan cuenta, es superior a otras causas que nosotros creemos. Por eso cuando ustedes ven las estadísticas, ven que la relación de los actos violentos no solo son los homicidios en la esquina, no solo son las riñas de barrio, sino también los suicidios, que son actos violentos y son superiores a cualquiera de las otras formas de violencia. Entonces, por eso es que ustedes ven a Nubia que hay un trabajo aquí grande, porque es un reto de la política pública intentar disminuir las tasas de suicidio, porque termina convirtiéndose también como tal en un flagelo. Los datos generalmente pues son distintos. Por ejemplo, en la cultura caribe, inmolarse es una de las formas de suicidio más común, pero aquí en general estas son las causas más comunes. Bien, en el mundo, si ustedes ven, ahí les dejo la idea, por ejemplo, los rusos, algunas zonas de África, nosotros las Guyanas, pero nosotros estamos dentro de las tasas altas de suicidio en el mundo. Es decir, no la más alta, pero sí dentro de las tasas altas. Porque, como insisto, esto no es un problema local, esto no es por la administración correspondiente a cada periodo de gobierno, sino esto es un problema clínico y es un problema del mundo, es un problema universal. Y si ustedes ven, nadie está en blanco, o si los que están en blanco quizás es que no los midieron. Bueno, muy bien. Entonces, si ustedes ven, lo que ha empezado a generar preocupación es que las tasas han ido creciendo en un porcentaje del 10% en los últimos años. Y quizás con un dato adicional, y es que es en personas jóvenes las tasas de mayor crecimiento. Son personas jóvenes, y cuando nos enfrentamos a un número de estos, si ustedes ven la cantidad de gente afectada de entre nuestros conciudadanos, dentro de los compatriotas, termina siendo de mayor impacto en términos de política pública que en muchas de las situaciones. Bien, datos que así lo muestran. El crecimiento sigue siendo una tasa progresiva de crecimiento del 10%. Estos son los datos del Instituto de Medicina Legal, que como saben tiene que hacer un registro, un levantamiento de cada uno de los suicidios, porque es un hecho violento. Nosotros, el grupo nuestro, había publicado hace 10 años, tal vez, un artículo en la revista de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, quizás haciendo un llamado de alerta de que había un crecimiento significativo de las tasas de suicidio desde el principio de este siglo, que empezaban a darse quizás una serie de señales que no las sabemos explicar. Estoy seguro que alguien me podría preguntar ahora en el foro, ¿y por qué se crece? Algunos dicen el fenómeno de cascada, el fenómeno de la Universidad de los Andes recientemente, el observatorio intenta hacer un análisis de los fenómenos de cascada, pero si ustedes ven, es un artículo que tiene ya cerca de 12 años de publicación, y desde ese entonces decíamos que esas tasas empezaron a tener un pico en el principio de este siglo. Pero aquí viene uno de esos estudios que a mí me parece muy interesante de traer a colación, y es el artículo del grupo de la Universidad de Antioquia. El grupo de la Universidad de Antioquia, en una de estas parcerías, como de colaboración con el Instituto de Salud Mental, con la Universidad de Cornell y el Departamento de Salud Mental. Es más, allá hay una de las investigadoras de genética y suicidio más descollantes, que es Vicky Arango, una antioqueña muy capaz. Pero ellos hicieron un convenio con la Universidad de Cornell, donde estaba John Mann, una de las autoridades en el mundo, y recibieron un grant para hacer autopsias psicológicas, que es un fenómeno que sucede
que sucede para levantar necropsias de las personas que han cometido suicidios. Entonces va todo un equipo, ellos hicieron un estudio por toda Antioquia, entonces cada vez que reportaban un suicidio, entonces se iban a Bejorral, se iban a Parta 2, se iban a Don Matías y entrevistaban a la familia, miraban la historia clínica. Y quizás aquí hay uno de los datos más significativos y uno de los fundamentos de mi punto de vista. Es que en Ns importantes, porque no son Ns pequeñas, tenían un trastorno psiquiátrico asociado. Es decir, la depresión, que es tan o más común que las enfermedades físicas, quizás era una de las causas y no tenía un tratamiento. Y quizás lo que sí hallaban es que estaba la enfermedad, ya mostraré un modelo que es del grupo de Nueva York, tenía un evento vital, que era el que funcionaba como gatillo si yo estaba sintomático. Hicieron un par de publicaciones, el grupo de cabeza de Carlos Palacios, pero Jenny García, Carlos López, muchos de ellos, y quizás encontraron elementos que para mí lo valioso es lo clínico, obviamente otros elementos, la nota, los fenómenos, la justificación. Medicina legal hace otra forma de levantamiento y yo insisto y lo presento primero que la siguiente, porque hay más el hecho clínico que el hecho anecdótico. Y si ustedes ven, cuando uno ve estos datos, que son datos del Instituto de Medicina Legal, causas de suicidio, quizás lo que le preguntan a la señora, ¿y usted por qué cree que se mató la señora? Entonces dicen, no, es que tenía una novia que lo hizo sufrir, lo acabó, lo destrozó, y entonces terminó dejándolo, y creo que se murió. Pero todas las personas que los deja la novia se suicidan. Sin duda hay un efecto de base. Entonces, si ustedes ven, quizás algunos hacen asociaciones, los datos de medicina legal muestran enfermedad, pero hay una serie de causas que quizás terminan siendo la justificación y muchas veces son el distractor de las causas de los fenómenos asociados a los suicidios. Entonces, des en cuenta que alguien dice, es que tengo depresión, y la pregunta que todo el mundo hace es siguiente, ¿pero por qué? Si tiene buen trabajo, si ese marido suyo es queridísimo, responsable, ojalá tener uno de esos, o los niños están bien, pero no los elementos fueran como si sucedieran, como se entendía la enfermedad mental en el 50, que eran fenómenos reactivos, y así lo entienden de otra perspectiva el suicidio. Entonces, el desamor, la pérdida del semestre, la pérdida del año escolar, muchas veces terminan siendo las justificaciones. Entonces, alguien cuenta, lastimosamente, con una historia triste, se ha quitado la vida un compañero de trabajo de mi esposo. Y la pregunta no es, ¿estaba enfermo? Sino es, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, pues todo el mundo piensa que podría haber un problema económico, un problema afectivo, y quizás eso es uno de los grandes distractores, por eso lo presento. Entonces, el modelo del Grupo de Nueva York dice que quizás la explicación más completa del suicidio estaría en esta gráfica, que es un modelo de diátesis, como lo presentan ellos, que hay un trastorno psiquiátrico de base y un evento desencadenante, y que ese evento termina generando un proceso de una ideación suicida, y que esa ideación termina teniendo unas características de personalidad o características del cuadro clínico donde prima la impulsividad. Se actúa primero y se reflexiona después, y hay algunos cuadros clínicos, algunas formas de funcionamiento que son más impulsivos y menos reflexivos, o algunos consumidos en una visión de desesperanza que se da en algunos cuadros clínicos. Entonces, quizás aquí radicaría la fisiología, los resortes internos de lo que sucedería en un acto suicida. Entonces, cuando yo me hago esta reflexión que he intentado comentarles a ustedes y digo, la gran dificultad está en que yo no soy capaz de identificar temprano las enfermedades, yo pensaría que sí, que aquí radica buena parte de los procesos. Entonces yo les decía que quizás una dificultad
está en el retraso en el diagnóstico, y es mi punto de vista frente a este tema. Quizás tener la capacidad de identificar las cosas, las situaciones clínicas, que son situaciones personales que generan mayor riesgo, y casi podríamos pensar que en el suicidio la prevención primaria sería prevención secundaria. Si yo detecto, intervengo en las enfermedades, seguramente cambiaría de manera significativa. Y yo solo les quiero hacer unos comentarios para ajustarme al tiempo en este sentido. Uno, ¿por qué los seres humanos no aceptan que están deprimidos? No aceptan que están deprimidos, y entonces buscan elementos de explicaciones muy graficados. Entonces, en el caso de la depresión, muchas veces le ponen al cuerpo los síntomas emocionales. Entonces, no, sí, estoy cansado, pero es que como el niño está gripado, pero es que no, yo creo que el clima siempre somatiza, y por eso esta sensación de fatiga, esta sensación de recogimiento puede ser más una explicación desde el cuerpo. Y allí los seres humanos, los fenómenos mentales, tendemos a ponerle allá muchas de las situaciones en este sentido. Lo somatizamos. Quizás el otro es intentar explicar los síntomas, es decir, yo los psicologizo o los relaciono con otra enfermedad. Entonces termino diciendo, no, es que claro, lo que pasa es que yo tengo un conflicto psicológico, que es que eso puede ser, que me tiene. Y a veces la psicología, esa psicología callejera, termina intentando buscarle a las personas justificación en este sentido. Y lo otro, que sigue siendo el gran peso en nuestro oficio, y por eso con esto empecé, es el estigma. A los seres humanos les cuesta trabajo aceptar que tienen molestias mentales, emocionales, si quieren que suene. Les cuesta trabajo. Las 3/4 partes de las personas no consultan. No consultan. Eso vamos a estar. Y miren que las situaciones tienen una repercusión mucho más grande. Es un hombre que por aquí estuvo con nosotros, es que les gusta leer de otros temas, por ejemplo, Psicopatología y Poderes, uno de sus textos clásicos, es un catedrático de TOPS, que es Nasir Gaemi. Entonces él dice, mire, el problema de un cuadro clínico que tiene mucho riesgo de producir suicidios, como es el trastorno bipolar, las personas por esa situación vergonzante se demoran 15 años en tener un reconocimiento. 15 años en tener un reconocimiento. Pero ¿qué sucede en ese entretanto? Consumo de sustancias, violencia, que termina en teniendo delitos, no me acuerdo si por el tiempo incluí. Entonces hay trabajos de Joe Calabrese, de Linda Tepler, que muestran que cuando van a ver población carcelaria, la comparación entre población de control y pacientes con diagnóstico es una proporción de 3:1, porque muchas veces están asociados a fenómenos de violencia cotidiana y por eso terminan siendo detenidos. Entonces aquí también este lapso están suicidios consumados, que requieren quizás una atención y una mirada importante. Esos pacientes con depresión, con bipolar, que no han sido reconocidos, que no han sido atendidos y que no han sido tratados como tendríamos que atender una diabetes o una hipertensión o una hepatitis, tiene eso. Y también en la otra situación que es lo que conocemos como los trastornos mentales establecidos o más severos, que son la psicosis, esa dificultad de diferenciar la realidad interna con la realidad externa. Y todos los estudios nos muestran que a esas personas la mejor manera de que le va en la vida, porque son personas que debutan muy temprano en la enfermedad, la mejor manera de que le vaya en la vida es que nosotros seamos capaces de disminuir este tiempo de duración de enfermedad. Entonces, todos estos argumentos los intento generar para decir, si nosotros somos capaces de pensar que la enfermedad mental existe, de orientar a las personas, tendrían una visión distinta. Datos que corroboran eso, si ustedes ven, por ejemplo, el grupo de Sergio Strejilevich, Eliana Marengo lo presenta, pero también de Martino, de Diego Martino, las relaciones de embarazo de adolescentes en
personas con trastorno bipolar que no han sido reconocidas. Por ejemplo, datos que les decía yo anteriormente, el de Calabrese, de personas que han tenido arrestos, y esas personas que están en las prisiones, ¿cuántas de esas personas tienen trastornos que no han sido reconocidos? Que están allí. Y mire que hay datos que lo siguen mostrando en este sentido. Si ustedes ven, en la misma señora que les decía, este estudio lo replica en 5 ciudades y la proporción es 1:3, 1:4 entre personas que tienen enfermedad y que no tienen enfermedad, que están confinadas en prisiones y que quizás con un tratamiento habría situaciones distintas. Quiero 2 comentarios, un poco de trabajo. Bueno, esto, ¿qué es lo que sucede? Consumo de sustancias. Cuando nosotros no somos capaces de identificar los síntomas psicóticos, el aumento del consumo, a más consumo, más riesgo de que aparezca la enfermedad. Y solo 2 anotaciones para corroborarle lo que yo les decía. Quizás esta primera. Es que las personas no consultan, las personas no buscan ayuda, o porque les produce vergüenza, porque es de la voluntad, en hombres mucho más. El hombre decir que tiene la capacidad de ser frágil emocionalmente, el que ha sido el fuerte, además entre la medida casi, hable de la medida que es más fuerte, pues menos muestra sus fraquezas, o le produce desmotivación, es decir, esto no tiene solución, esto yo lo puedo arreglar con la voluntad. Y miren que también publicamos hace un tiempo, bueno, porque esto, que compromete el funcionamiento. Bueno, no sé por qué esto se devuelve, compromete con el grupo de Brasil y con el grupo de Argentina, el grupo nuestro, el grupo de Carlos López en Medellín, que compromete la funcionalidad, el estigma y la enfermedad compromete el funcionamiento, y quizás allí es un reto importante. Bien, entonces solo algunas notas para presentar. Si ustedes ven, son datos de Norteamérica. La posibilidad de los suicidios se incrementa de manera progresiva y dramática si yo tengo un trastorno mental asociado. Es decir, seguramente el abuso de alcohol y de consumo de sustancias es uno de esos factores de riesgo que a veces no preguntamos. Pero el más grande de todos es la depresión, y la depresión bipolar, la que hace parte del trastorno bipolar. Solo 2 notas, un poco para pensar en que alguien que ustedes conozcan, o que si fuésemos capaces, el ministerio tiene la estrategia del MHGAP, que es para generar procesos de formación en población no exclusivamente médica, pero la depresión no es simplemente un bajonazo del ánimo, porque es que uno oye, es que estoy down, estoy bajito, tengo las llantas desinfladas, pero si esto se hace, si uno tiene estos síntomas, esa sensación de tristeza, esa pérdida del gusto por las cosas de la vida, empiezo a comer menos y me bajo de peso, me empiezo a despertar mucho más temprano, pongo el reloj a las 6 y desde las 4 estoy esperando que me den las 6, empiezo a tener sensación de cansancio, de alergia, de fatiga, empiezo a tener las ideas de poca cosa, de culpable de todo, de yo la peor de todas, Santa Teresa, o el caso que dice esto. Además de otra de las cosas es las dificultades para concentrarse. Muchas veces nos dicen, oiga, es que yo estoy perdiendo la memoria en la capacidad se me olvidan las cosas, pero casi en una visión. Yo soy muy negligente con estos aparatos, pero es como si se fuera la luz cuando yo estoy guardando la información. Si yo no puedo atender, si yo no puedo concentrarme, claro que me empiezo a olvidar de las cosas, y obviamente las ideas de muerte o suicidio. Pero esto no es hoy, si hoy y mañana todos hemos estado tristes, pero si yo cambio mi manera de funcionar, si yo era distinto y empiezo a ser así, esto me dura más de un mes y esto compromete mi funcionamiento familiar, social, laboral, pues sin duda tenemos dificultades. Bien,
Entonces podría haber un par de preguntas que serían como un sedazo, como para ver si aquí podrían estar elementos. ¿Ha sentido triste o desesperanzado? ¿O ha perdido el gusto por las cosas de la vida en el último mes de manera constante y eso le está afectando las formas de funcionamiento? Muy seguramente allí estarían el 96% de las personas que tienen depresión tendrían y sentirían manifestaciones de ese sentido. Seguramente, cuando yo quiero ser más específico, no todos tienen de las mismas características, las mismas cosas, pero tiene que ser muy simple. Bien, entonces yo les diría, un poco para ir cerrando, que los trastornos mentales es muy importante, que las ideas, por mínimas que sean, tienen que ser valoradas de manera juiciosa, o hablar de cosas suicidas, porque muchas veces yo ya cumplí mi tarea, yo ya hice todo lo que tenía, qué expectativa, un mundo desolado, aquí el cambio climático lo va a acabar, ¿para qué nos quedamos acá? Esas personas tienen que ser, quizás buscar a alguien que las reciba, que los acoja, que oigan esas cosas, pero tenemos que dar el paso de perder el miedo a preguntarle si es que está pensando en querer acabar con sus días, porque existe el imaginario de que si yo le pregunto es el empujón, y lo que tenemos que preguntarle es para detectar el riesgo, evaluar el riesgo y llevarle a alguien que lo pueda atender, y mucho más si ha habido un intento de suicidio previo. Es uno de los factores de riesgo grande, uno de los intentos de suicidio previo. Entonces, alguien que empieza a tener cambios en el funcionamiento, que es triste y que empiece a hablar de cosas en este sentido, con esta tonalidad oscura y pesimista hacia el futuro y estrecha, busquemos ayuda, vehiculicémoslo para que tenga alguna ayuda. Obviamente nosotros evaluamos el riesgo cuando nos lleva a un servicio. Es distinto quien toma una medida mucho más de menos intensidad, de menos severidad, a quien tiene, pues nunca ha tenido un arma y ha comprado un arma, que empieza a tener formas de aislamiento, se aparta de sus grupos de apoyo, de sus clubes, no ve en ningún sentido. Ustedes les llamará la atención, no ven sin ningún sentido Camilo, les llamará la atención que los varones más, llamativamente las cifras muestran que hacen más intentos de suicidio las mujeres, pero consuman más los suicidios los hombres, porque están asociados más a formas violentas de esto. No podemos descartar que generalmente hay una carga genética, a veces cuando hay antecedentes abran el ojo, y pues todas las situaciones del funcionamiento social, que todo esto, si ustedes ven, es una sumatoria como tal que se va dando y va constituyendo todo un espectro de riesgos donde están incluidos muchas cosas. Pero obviamente el vínculo afectivo, no la situación formal, sino los vínculos afectivos son fenómenos de soporte, de sostén, pero quiero llamar la atención sobre dos cosas. Todos conocemos el irritable y el impulsivo. Si esa persona tiene dificultades para manejar la impulsividad, obviamente es mucho más complejo, y a veces las enfermedades físicas con un pronóstico reservado es un factor de riesgo, pero ahí también tendríamos una discusión que no me quiero meter porque nos tocaría hacer otro foro, Mario, Milton. Bueno, entonces, ¿dónde estaría el reto? Y miren que el reto de todos, que es el reto que encarna y ahora el doctor Juan Pablo, es dónde cambiamos la salud pública. Entonces duramos mucho tiempo peleando si es que son los determinantes sociales, pero ahorita sería casi hacer política, ¿cómo cambiamos todo el origen? Lo que quizás deberíamos generar es la capacidad de generar conciencia, de cambiar conductas, de generar imaginarios que puedan cambiar esas formas de comportamiento. Si yo soy capaz de entender que es que los trastornos mentales hacen parte mía, como se me puede doler la rodilla, quizás que si yo soy capaz de entender que el riesgo suicida es vigente, está ahí, está activo,
pues cambiaría mucho las cosas. Y mire que hay resultados. Por ejemplo, en tabaquismo, vieron ustedes el diario El Tiempo ayer, uno de los resultados, Colombia, uno de los resultados, porque hemos logrado con las campañas masivas generar cambios de comportamiento. Si ustedes ven con embarazo en adolescentes, se han cambiado cambios de comportamiento, incluyendo muchos factores. Claro, pero si nosotros vamos a ver alcohol y sustancias psicoactivas, no tenemos resultados. Y otra de las amenazas grandes de los últimos tiempos, como es la obesidad. Entonces nosotros sí quisiéramos modificar las conductas de la percepción, y por eso les decía que la Asociación Colombiana de Psiquiatría vamos a lanzar una campaña, quizás a identificar los trastornos y hablar de este tema, no de una manera vergonzante y en el cuarto de atrás. Bien, obviamente creemos que esto se puede prevenir, que hay una serie de elementos, que tiene que integrar muchas cosas, que tiene que tener muchos elementos que confluyan en esa visión. Algo hablaban anteriormente, obviamente quien tenga el riesgo, pues evítele situaciones de acceso, es decir, si alguien tiene una potencialidad y un arma, pues el riesgo aumenta. Es un reto grande, ¿no? Es un reto, pero lo hacemos. Yo creo que cada vez lo entienden más. En esta campaña se han vinculado activamente los medios, porque si ustedes vieron hace poco uno de estos suicidios dolorosos, dramáticos de una señora con su hijo, pero lo transmitían como si estuviéramos transmitiendo lo de Egan Bernal, casi con la misma intensidad, con una cámara abierta, y creo que en eso los medios tienen que tener una responsabilidad significativa en esto. Esto es como si nosotros estuviéramos en una unidad de cuidado intensivo, en un paciente terminal, transmitiendo el final de sus días. Y en ese sentido hemos hecho un llamado significativo y creo que nos han oído. No son todos, también es importante. Quizás alcohol es uno de los temas grandes, pero nos preocupa mucho ser capaces de identificar y tratar de una manera oportuna que esto no solo sea de los psiquiatras, de los médicos, sino de los profesionales de la salud y sin duda que la sociedad, vincularlos. Por eso me alegra mucho que desde una perspectiva donde por lo menos yo nunca he venido a hablar de estos temas dentro de un sector tan especial, esté yo aquí convidado a hablar de estas cosas que a veces suenan en chino, ¿no? Pero bueno, y obviamente hay visiones en este sentido. Nubia ya ha hablado de planes y proyectos que hay que reconocer. Este semestre se han firmado 2 hechos significativos: Política Nacional de Salud Mental y Política de Sustancias Psicoactivas, que es muy importante. Entonces, quizás un breve resumen de lo que es esto: cómo detengo y manejo tempranamente. Miren que la Organización Mundial de la Salud ha dado algunas recomendaciones a los medios, que algo, León, hay que evitar esto, ¿no? Eso, la transmisión en vivo de la situación, el drama, como yo escarbo en esas cosas del dolor humano, que en una época pues aumentaba mucho el tiraje y aumentaba las ventas, y en eso creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy respetuosos. Quizás los detalles, ¿no? Esto dice la Organización Mundial de la Salud, cuidado con los detalles, no dar esto que es una salida, porque a veces genera, quien tiene dificultades, esto es una puerta, es una vía rápida para encontrar la solución a sus problemas, y en eso tienen que tener mucho cuidado y definitivamente acabar con esos mitos, ¿no? Eso de portero de hospital, no, esa señorita viene aquí cada 8 días y eso que es pura amenaza. Cualquier gesto, cualquier actitud amerita una valoración específica. Bien, yo no los quiero cansar mucho más. Hay una serie en los medios que definitivamente, y obviamente esto trae una serie de visiones que también han sido motivo de estudio. Algunos de ustedes recuerdan esto, que fueron los suicidios colectivos, uno de esos hechos dramáticos por una de las laderas de Guyana. No sé si eso es lo que llevó al rojo en ese panorama mundial, quienes vivían allí en un efecto de cadena, pero esto es un tema particular, pero quizás que nos obliga a pensar que los laberintos del ser humano son mucho más particulares de lo que nosotros hablamos. Bien, yo creo que esto es un proceso y una tarea de todos.
teniendo siempre la claridad de que mientras no seamos capaces de respetar al otro, de respetar las diferencias, de entender que el dolor y el sufrimiento del otro son cosas distintas, que tenemos formas distintas de expresarnos, de entender el mundo, de querer vivir, es la única manera quizás de creer, de hacer que este mundo cambie, no pensando que el que está bien es el que se parece a mí, sino que todos somos particulares. Y obviamente esto es un reto grande y por eso este es el acertijo que seguramente le espera a la humanidad en los tiempos que vienen. Bien, muchas gracias por la atención. Doctor Córdoba, muchas gracias. Quisiéramos abrir entonces en este momento nuestra sesión de preguntas. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos desde el punto de vista del gobierno, desde el punto de vista psiquiátrico, médico, todas aquellas dudas que podamos tener con relación a este tema y que se aproximen también a lo que nos compete, que es cómo nosotros amparamos este riesgo desde la industria aseguradora. Entonces, si por favor alguien quiere participar, aquí están levantando la mano. Sonido, sí. Buenos días para todos, un gusto tenerlos aquí, doctor Córdoba, doctora, mucho gusto. La pregunta es sencilla: ¿en qué puede colaborar un gremio como Fasecolda en la construcción no solo de la política pública, sino además de mitigar los efectos de un problema tan grave como el de suicidio en Colombia? ¿Qué podemos hacer desde el sector privado para ayudar en ese propósito? Bueno, yo creo que eso tiene como distintos niveles. Lo primero es qué hacemos nosotros como personas, y es que ahí me tomo una frase del ministro, y es: la salud mental se habla en primera persona. Y es importante que lo veamos así, que es un tema que se trata en los comedores de los hogares, a la hora de acostar a los niños, a la hora de hablar con nuestra pareja, con nuestros compañeros, con nuestros padres. Entonces, digamos que realmente el primer compromiso es como nosotros, como colombianos. El tema del estigma que mencionaba el doctor Córdoba es muy serio en el país. La mitad de las personas que tienen una necesidad en salud mental deciden no consultar porque les da vergüenza o les parece que tal vez eso no es lo que necesitan, que lo que tienen no es tan grave y que no están locos, pueden apelar a otras alternativas. Y sin duda, digamos, la atención en los servicios de salud puede ser y ha mostrado ser una ayuda muy eficaz. Entonces, lo primero es nosotros como sujetos. Lo segundo es en el entorno laboral, y es que somos parte también de un entorno donde tenemos compañeros, de unas dinámicas que pueden afectar la salud mental, la distancia que tiene nuestra casa del lugar de trabajo, la manera como se asignan las tareas, las relaciones que tenemos con los compañeros, que tenemos con los jefes. Todas esas cosas afectan nuestra salud mental, y es muy importante tenerlo presente y saber que el compañero de al lado puede estar atravesando por una situación difícil. Entonces allí digamos que hay otro campo de acción nuestro, de nosotros en nuestro entorno laboral. Y ya el sector asegurador, digamos ya como sector productivo, digamos tiene distintas áreas de trabajo que, como veíamos, si uno ve la salud mental como un factor de desarrollo y donde distintas áreas de los factores críticos de la vida humana, digamos, pasan por ahí, todo lo que tiene que ver con la oportunidad en la gestión de estos riesgos es tremendamente útil. Doctor Córdoba. Ahí ya, ¿sí? Sí. Bueno, yo creo que lo planteado Nubia está claro, es decir, definitivamente más que el sector, sino con la visión global, la visión como ciudadano, como participante de este país, de este colectivo, sin duda es lo más significativo, mucho entender que esto puede pasar. Pero
Nubia ya ha tomado lujo de detalles y yo sí siento que ahí es donde Mario quiere que me coma el tigre, es cómo nos metemos, mucho cómo y de qué manera, que estoy seguro que hay una serie de debates en este sentido. Entonces, yo sí creo que los aseguradores como tal, a veces también, voy a hablar desde mi oscuridad de conocer un sector, o sea que un atrevimiento de verdad, no sé si muy arriesgado, pero a veces siento que los seguros también siguen tratando los suicidios como si fueran un hecho de la voluntad, como si fueran un hecho caprichoso, como si fueran un hecho fortuito y no tuvieran una relación con una enfermedad. Y quizás allí vienen una de las grandes discusiones en ese sentido y podría ser una invitación. Es que los suicidios no son hechos aislados, no es que debe haber el que se quiso ganar unos centavos para su familia o yo qué sé, pero yo podría decir que en un altísimo porcentaje de los casos, si no diría la inmensa mayoría, son personas que tienen algún tipo de padecimiento y quizás abordar este problema desde una perspectiva clínica permitiría que los aseguradores, los seguros pudiesen ver esta situación como un proceso clínico, no como un proceso fortuito y un proceso comercial. ¿Alguien más? Doctor Botero, aquí ya tenemos 2 preguntas y el doctor Botero quiere hacer algún comentario. Bueno, muy buenos días para todos. Bueno, no está la doctora del ministerio, pero me genera, no sé, como una gran inquietud, como, digamos, desde la Organización Mundial de la Salud se plantea como uno de los principales factores, habida cuenta del número o del papel de la adolescencia y de estas edades tempranas en el suicidio, como uno de los principales métodos es esta capacitación a los docentes, y en contraposición, digamos, ver desde el sector como el sector docente es precisamente uno de los mayores afectados con los trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, digamos que pues, es simplemente un comentario en ese sentido frente a la política pública de digamos, cómo capacitamos a nuestro cuerpo docente para la atención de estas edades tempranas que están en ese riesgo tan latente, cuando pues ellos son uno de los principales afectados desde las cifras que conocemos pues en el sector asegurador de la afectación de estas patologías. Y frente de pronto con el doc, vemos que o su merced plantea que el principal mecanismo para la prevención del suicidio es la detección temprana o precoz de estas patologías o de estas enfermedades mentales, pero quisiera indagar de pronto, ¿se pueden prevenir esas enfermedades mentales? ¿Hay conductas o ejercicios o algo para prevenir, digamos, esa enfermedad mental? ¿Ya? Sí, bueno, señor. te agradezco mucho las 2 preguntas. La primera, pones el dedo en una de las llagas, no en todas las llagas, porque sin duda los educadores tienen las dificultades, son ciudadanos, son como cualquiera, y quizás los programas de salud mental allí son estrechos, son acotados. Nosotros hicimos un estudio de investigación hace un tiempo con chicos que tenían unas dificultades de conducta y el estudio fue fallido porque nos dimos cuenta que esos chicos que nosotros hacíamos como un tamizaje y luego quienes tenían unos cambios, unas manifestaciones, íbamos y los buscábamos para hacer una evaluación más exhaustiva, nos dimos cuenta que terminaron marginalizados, que terminaron estigmatizados y un poco por la incapacidad de los docentes de manejar ese tipo de situaciones. Y tienes toda la razón. Ahora, lo segundo es mi punto de vista. Mi punto de vista, que seguramente no todos los que trabajan en esto coinciden, y por eso yo escalono o le doy estadios a los diferentes niveles de la prevención. Y yo diría que la detección temprana es
la manera de prevenir, y por eso quizás use una frase que a veces los salubristas me han tirado hasta tomates del auditorio, porque yo digo, ¿cómo previenes tú una esquizofrenia? Voy a llevar una enfermedad más grave o una depresión, no hay un factor. Entonces por eso yo insisto en que si yo estrecho los tiempos de ayudar, detecto temprano e intervengo de manera precoz, el futuro de estas personas es mucho más halagüeño. Y yo pensaría que alguien que tuvo una depresión y que se mejora de la depresión, el riesgo de cometer un acto suicida baja de 90 a 10. Otra pregunta tenemos aquí. Muy buenos días, doctor. Yo quisiera preguntar una cosa. Sí. Hemos visto la importancia de consultar, ¿sí?, de pronto al profesional idóneo para detectar este tipo de factores de riesgo que pueden llevar a un suicidio. Mi pregunta es, ¿cuál es ese profesional idóneo? Porque en la sociedad colombiana y en términos generales vemos que las personas tenemos un estigma frente a acudir al psiquiatra. Entonces acudimos al psicólogo. Entonces yo quisiera saber cuál es el profesional idóneo, si está bien acudir de pronto al psicólogo, si el psicólogo está en la capacidad de detectar este tipo de trastornos mentales o este tipo de factores que llevan a la población al suicidio. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Yo creo que el primer paso es consultar. Nosotros, y miren que en esto se dan cosas, tenemos un estudio de la doctora Vélez, que ahorita está en Maguilla, está de vuelta, que lo denominó itinerarios terapéuticos en la universidad. Y llamativamente, yo sé que algunos van a sentir cosquillitas, lo que nos encontramos es que antes de venir donde nosotros, pasó por don Rito, por de doña Regina, muchos de estos elementos mágicos, porque lo mental lo intentaba solucionar de esta perspectiva. Lo mental no lo asocia con las enfermedades, con lo físico, con la salud, sino con la voluntad, con la magia. Aún conozco muchas personas que dicen que se mejoró cuando le sacaron unos entierros, ¿sí? Entonces, hay muchas explicaciones mágicas desde esta perspectiva. Entonces creo que lo primero es consultar con un profesional idóneo, que si es un psicólogo que tenga entrenamiento en clínica, está capacitado para resolver estas serie de situaciones, o un psiquiatra pues que nos hemos entrenado, donde conjuga la visión fisiológica, la visión de todo el funcionamiento del organismo y lo que es la manera de ser de los individuos, que es lo psicológico. Muy bien, doctor Botero. Tantas cosas tengo para preguntar, pero tal vez una que no es directamente relacionada con el suicidio, sino en general con la enfermedad mental y sus implicaciones sociales, y con esto quiero hacer referencia al escándalo que vive la sociedad actualmente con crímenes horripilantes cometidos de naturaleza sexual, incluso contra niños muy pequeños, episodios de abuso que inclusive han generado homicidios de esos niños o adolescentes, lo cual evidentemente tiene la implicación de que hay toda una patología mental que antecede esos crímenes que uno no puede entender, digamos, bajo parámetros ordinarios de racionalidad. Pero la respuesta de la sociedad es, o parece querer ser, una respuesta puramente represiva, punitiva. O sea, adoptemos la cadena perpetua, y todavía no se ha propuesto, pero se propondrá pues la pena de muerte. ¿Qué está ocurriendo en la sociedad? ¿En qué elementos patológicos están desencadenando o sociales esos actos criminales? Y si de veras, en su opinión, doctor Rodrigo, una estrategia de mayor severidad punitiva puede ser la solución.
Doctor Botero, es una pregunta de hondo calado, ¿no? Es quizás lo que va a suceder con las sociedades, porque a veces lo que estamos viendo aquí es horripilante y lo primero que tendría que decir es que el cerebro de alguien que cometa una situación de estas características no está bien y quizás está terriblemente mal. Pero a veces piensa uno que son situaciones solo inherentes a nuestro país, porque quizás suenan, pero cuando vemos quizás con menos tasas de prevalencia, menos riesgo, sociedades que detectan más prontamente estos casos, es un fenómeno de la humanidad. Entonces nosotros intentamos explicarlo como fenómenos clínicos y luego intentamos extrapolarlo a lo social. A veces uno encuentra que allí hay unas personas que tienen o algún trastorno clínico que tiene dificultad para el control de los impulsos o disfunciones cognitivas, pero algunas personas es que nacieron horriblemente malas, es decir, lo que nosotros llamamos trastornos de personalidad antisocial, que son dificultades mayores. Yo pensaría que el generar mayor castigo con las penas no ha sido nunca una política exitosa frente a todo lo que se ha reprimido, por ejemplo, en consumo de sustancias, pues vemos los resultados. Entonces, en estas personas que definitivamente su pronóstico es reservado, pues sí el Estado debe hacer algo para proteger a los ciudadanos de este tipo de personas, es decir, aquellas que no tienen unas posibilidades de mejoría. Pero, sin duda, habrá que ser muy causal en este tipo de procesos porque no encontramos un fenómeno general o global que los cubra a todos. Pero la pregunta que tiene mayor fondo y quizás mayores dificultades para encontrar una respuesta concreta es qué tanto la sociedad o cuáles han sido los factores o cuáles han sido los cambios sociales que han terminado favoreciendo y aumentando este tipo de conductas. Y hay hipótesis desde todas las perspectivas, ¿no? Desde la ausencia de Estado, de la capacidad de control, desde los fenómenos de crianza, una gran cantidad de intentos de explicación que en realidad no son suficientes. Y yo quisiera tener, porque creo que es una respuesta que si ojalá alguien la tuviera, va a garantizar el futuro de la humanidad, pero es muy compleja darla de una manera categórica.